Hoy vamos a ir a un tema nuevo, ¿sí? Que son los adjetivos. Y es un tema que va a ir en consonancia, va a ir relacionado a lo que ya vimos anteriormente, que son los sustantivos, ¿sí? Pero no solamente los sustantivos, sino lo que vimos antes, los sustantivos, que es la morfología, ver cómo se forman estos adjetivos, qué tipo de criterios aparecen para analizarlos, ¿no? Por eso vamos a trabajar con qué es un adjetivo, los conceptos, ¿sí? Ustedes me pueden decir, yo tengo otro concepto de adjetivo. Puede ser similar, ¿sí? No hay ningún problema. Sale muy bajito, me dice Mauro. ¿Todos tienen el mismo problema o solamente Jimena? Se las escucha bien, profesoras. Ah, bien, bien. Jimena, entonces quizás si ponemos un poquito más fuerte, ¿sí? Natalia también dice se escucha. Bien, 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 bien. Bien. Entonces, no solamente vamos a ver el concepto de adjetivos, unos que nosotros creemos que les puede servir a ustedes, sino también los diferentes aspectos del adjetivo, morfológicos, semánticos, sintácticos, ¿sí? En los cuales se analiza. Que son los mismos aspectos que vimos en el sustantivo, si recuerdan, ¿sí? Bien. Entonces, concepto. Adjetivo es la palabra que expresa cualidades y propiedades del sustantivo. Además, puede expresar diferentes significados como una característica, un estado, una procedencia, una relación. Tradicionalmente, el adjetivo era aquel, ¿no es cierto?, que caracterizaba solamente al sustantivo, que daba características quizás físicas o de números también conocimos, gentilicios, ¿sí? Y acá vemos un nuevo concepto que, además de expresar esas propiedades y cualidades, expresa también un estado, ¿sí? Una procedencia o una relación. Bueno, mala, sólido, formoseño, agrícola. Formoseño, ¿cómo lo conocían a ese adjetivo? Sabemos que es un adjetivo, ¿sí? Pero tradicionalmente, ¿cómo lo clasificábamos? Si recuerdan. Si no recuerdan, no importa, seguimos y vamos a llegar. Gentilicio. Gentilicio, bien. Y ahora nosotros vemos acá que no aparece gentilicio, ¿sí? Sino que nos está diciendo una procedencia, exactamente de dónde viene esa persona, o de dónde es. Ahora, Bien, después vemos la división en los diferentes criterios, ¿no? El semántico, el sintáctico y el morfológico, ¿sí? Lo semántico siempre se relaciona a lo que es, ¿sí? Al significado. Entonces, en criterios semánticos, nosotros vamos a ver que los adjetivos aportan contenidos que se predican de un nombre o de un grupo nominal, ¿sí? Y ahí ustedes pueden decir que es predican. Tiene que ver con el predicado, ¿sí? Tiene que ver con los verbos, ¿sí? De un nombre, es decir, de un sustantivo. Recuerden que el nombre, los sustantivos son nombres, ¿sí? Y un grupo nominal es decir, un grupo de nombres. Sigue hablando de lo mismo, son sustantivos, ¿sí? Entonces, los adjetivos en criollo, vamos a decir, los adjetivos dicen algo del sustantivo. ¿Qué quiere decir este dicen algo? Lo caracterizan, ¿sí? Lo describen, aportan información sobre eso. Sintácticamente, la función fundamental del adjetivo es modificar a un sustantivo. Si van a decir algo de un sustantivo, por lo tanto lo van a modificar. De ahí viene justamente que después se lo llame modificador directo, ¿no? Que nosotros ya no le vamos a poner ese nombre, pero por eso viene esta idea de modificador. Morfológicamente, el adjetivo presenta variaciones de género, número y grado de significación, ¿sí? Recuerden que nosotros con el sustantivo teníamos división de género y de número. Género teníamos femenino y masculino, y número singular y plural. Acá tenemos tres, tenemos género, número y grado. sí, era Sí, el concepto. la anterior era el concepto. El género y el número no les son propios
¿Qué quiere decir esto? Un sustantivo tiene un género y un número inherente, ¿sí? O sea, el género es inherente al sustantivo. Yo, por ejemplo, veo silla y yo sé que tiene un género, que es femenino y que está en singular, ¿sí? En cambio, ¿qué pasa con bonito? Bonito tiene que estar modificando algo y es heredado, bonito viene heredado de otra cosa, por ejemplo, un cuadro bonito. Su género y su número le son heredados del sustantivo, no son propios. Claro, bonito no puede ir con silla. Silla bonito. No va. Sí. Sí tiene que ir con cuadro bonito. ¿Sí? Y fíjense que silla, para agregarle la palabra bonito, le tengo que modificar para que sea bonita. ¿Sí? Porque no es propio del adjetivo, sino que hereda o se relaciona con el sustantivo. Y por lo tanto se crea ahí una dependencia. El grado, ya vamos a verlo bien, con profundidad, pero en líneas generales el grado tiene que ver cómo aparece ese adjetivo. Vamos a ver los 3 tipos de grados y cómo se dividen, ¿sí? Bien, en cuanto al nivel morfológico, sí, género y número. El género, bien dijo la profe, no tienen, ¿no es cierto?, género ni número propios, sino que lo toman del sustantivo al que acompañan. Y hay 2 clases entonces de adjetivos con relación al género. Los que tienen una sola terminación, ¿sí?, que son llamados invariables en género, y que tienen una misma forma para los 2 géneros, ¿sí? La casa azul, el cable azul, ¿sí? Vemos que nuestro sustantivo sí varía, pero nuestro adjetivo se mantiene. Tiene una sola terminación para ambos géneros. Lo mismo con alegre. La muchacha alegre, el muchacho alegre, ¿sí? La serie policial, el, el atraco policial, no, El sería atraco policial. contradictorio. La institución policial, ¿no? Por ejemplo, el documento policial. documento policial. Sí, sí. Y los adjetivos que tienen 2 terminaciones que son variables y que sí se diferencian en cuanto a la terminación. Bonito, bonita, español, español. Estaba pensando en atraco policial y bueno, es posible. Es posible. Pero sería muy malo. Sí. Así que no pensemos en esos ejemplos. El documento policial, la institución policial. Bonito, bonita, que de acuerdo al sustantivo va a tener una terminación u otra, ¿sí? La casa bonita, el libro bonito. La película española, ¿sí? La actriz española. El La actor. actriz española y el actor español, sí. Y en cuanto al número, al igual que los sustantivos, agregan ese o es, ¿sí? Hábil, hábiles, común, comunes, breve, breves. Bien, acá vamos a hablar del grado. El grado es lo distinto, el sustantivo no tiene grado. El adjetivo sí tiene grado. Los grados del adjetivo expresan la intensidad con la que se dan las cualidades de los objetos o de las personas. En español existen 3 grados. Hay lenguas que no tienen grados, ¿sí? Y hay lenguas que tienen otros grados, ¿sí? Nosotros tenemos 3. El positivo, el comparativo y el superlativo. Y el superlativo se divide a su vez en superlativo absoluto y superlativo relativo. Vamos a ir viendo ahora cómo se construye eso. Por ejemplo, el grado positivo es el grado natural del adjetivo. Por ejemplo, yo digo que algo es bueno, ¿sí? Algo es bueno, ¿sí? Este libro es bueno. Ese es el grado natural. Ahora vamos a ver por qué es el grado natural. El grado comparativo ya lo puedo expresar de diferentes maneras. Por superioridad, por inferioridad o por igualdad. Por ejemplo, El Quijote de la Mancha es bueno, ¿sí? Es un libro bueno. Yo digo, comparativo, El Quijote de la Mancha es un libro tan bueno como Romeo y Julieta. Ahí estoy comparando por igualdad, ¿sí? Estoy diciendo que los 2 son buenos, pero estoy comparando a un libro con otro, y los 2 son buenos. Inferioridad, yo puedo decir, El Quijote de la Mancha es un libro no tan bueno en comparación con otro, o puedo decir,
es menos bueno que tal otro, ¿sí? En caso de, por ejemplo, el superlativo, sí es diferente, porque el superlativo tiene dos maneras de construcción. Si es absoluto, se modifica la palabra. Si es relativo, se va a modificar así como el del comparativo, ¿sí? Con frases. Por ejemplo, el superlativo yo puedo decir, El Quijote de la Mancha es el libro más bueno de todos. ¿Sí? El absoluto se forma modificando bueno. La forma tradicional, la forma legada del latín de bueno, no es buenísimo como nosotros decimos, sino que es bonísimo. La RAE igual está en proceso de cambios con todos estos superlativos porque en realidad, si nosotros vemos, nadie dice buenísimo, ¿cierto? O sea, son cuestiones ya, todos decimos buenísimo. ¿Qué te pareció el partido? Buenísimo. ¿Qué te pareció tal cosa? Buenísima. No, son maneras. Está la forma tradicional que es bonísimo o bonísima. ¿Sí? Entonces esa terminación en ísimo, ísima, me marca muchas veces el superlativo. Ya vamos a ir viendo también que el superlativo no solamente se forma con ísimo o ísima, ¿sí? También en cuestiones malas, a ver, ¿alguien sabe cómo se dice que algo es muy pobre? Paupérrimo. Paupérrimo. Tenía una profe también que como paupérrimo ya es lo más pobre, ¿no? O sea, si, por ejemplo, un trabajo que presentamos, este trabajo es paupérrimo. Ella decía que era tan poquito que ya le decía pauperrísimo, es decir, al superlativo le agregaba otro superlativo, porque ya no había nada en ese trabajo. Paupérrimo es pobre, o sea, súper pobre, no hay nada más. Si alguien te dice, este trabajo es paupérrimo, ya no hay nada, ¿sí? O sea, no tiene nada bueno ahí. No tiene nada de valor. No, nada, nada. Entonces son grados que expresan justamente como lo más o lo menos de algo, ¿sí? Pero no lo compara, es diferente al comparativo. Tenemos, por ejemplo, distintos ejemplos de lo que estamos diciendo, ¿sí? Diferentes oraciones. En el positivo yo tengo, esta casa es grande. En el comparativo de superioridad, nosotros le podemos agregar el adverbio más. Esta casa es más grande que la otra. En el comparativo de inferioridad podemos agregar menos. Esta casa es menos grande que la otra. Comparativo de igualdad. Esta casa es tan grande como la otra o es igual de grande que la otra. ¿Sí? Después tenemos el último que es el superlativo, ya dividido en lo que acabamos de decir, en absoluto o relativo, que está en la próxima diapositiva. Y ahí, por ejemplo, tenemos el ejemplo de pobre. Pobrísimo, paupérrimo. Sí, también se acepta pobrísimo. Por ejemplo, el absoluto de inteligente, pues tenemos inteligentísimo, ¿sí? No conocí significado para algo tan pobre, sí. Paupérrimo. Sí, encima suena linda, ¿no? Como que paupérrimo. Superlativo relativo, ¿sí? ¿Cómo lo armo? Y yo puedo decir, Juan es el menos hábil de todos, o puedo decir, Juan es el más hábil, o sea, no hay nadie más joven. Se construye con un artículo y un comparativo, ¿sí? El mejor de todos nosotros es, de todos mis amigos, es Juan, yo también lo puedo llegar a decir, ¿no? Hay diferentes maneras de construir el relativo. El absoluto es bastante limitado, o sea, tengo diferentes, ¿cómo se llaman lo que ponemos al final de la palabra? No modificamos la raíz, le vamos agregando ¿qué? ¿Qué es ísimo, érrimo? Y está en la diapositiva, ¿cómo se llama? Son sufijos. Sufijos. Muy bien, son sufijos. Entonces, por ejemplo, ísimo, érrimo, forman los diferentes grados, ¿sí? Bien, muy bien. Y después tenemos el apócope, sí, que es la pérdida de uno o más sonidos al final de la palabra, o al final del adjetivo en este caso, ¿sí? Cuando se anteponen al sustantivo.
Entonces tenemos los adjetivos como ninguno, alguno, primero, tercero, bueno, malo, grande, mío, ¿sí? Que delante del sustantivo pierden un sonido final, ¿sí? Por ejemplo, ninguno queda ninguno, ¿sí? Alguno, algún niño, primero, primer banco, tercero, tercer sábado, ¿sí? ¿Qué otros ejemplos pueden dar, si se los ocurre, que apocopan, que pierden un sonido delante del sustantivo? Grande, gran, Grande, Sí, grande, ese está. ¿sí? ya está acá en la Firmina. En el caso, por ejemplo, de, acá le estamos mostrando también ejemplos de palabras que no son solamente adjetivos que se apocopan, ¿sí? Por ejemplo, mío, mi alma van a ser otras cosas, pero, por ejemplo, inmenso, ¿y cómo sería el apócope inmenso? Pues fíjate, toma el ejemplo de bueno. Bueno hace buen amigo. Grande hace gran casa. Malo hace mal camino. El apócope, perdón, se produce cuando pasa delante del sustantivo. Si yo, por ejemplo, digo camino malo, no hay apócope. Pero cuando lo paso adelante, se hace mal camino. A ver, y en una oración, Roxana, ¿cómo queda? O en una frasecita así, cortita como esta. A ver, una ayudita. Claro, pero lo que pasa con tan, y ahí pasa algo, que es que yo no digo agotador tanto, ¿sí? Y lo paso adelante y queda tan agotador. Por ejemplo, en empresa sí podemos decir empresa grande. A ver, Sandra, ¿es agotador? No, eso no entendemos. Sí, no, no. Nicolás también malo como. Tampoco entendí. Por ejemplo, podemos ver en palabras que se apocopan. Existen muchas, también existen verbos que se apocopan, ¿sí? Por ejemplo, nosotros tenemos un verbo como tener, que en imperativo es ten, ¿viste? Ten tú tus papeles, ¿no? Por ejemplo, ahí tener pasó a ser ten, re chiquitito, ¿sí? Existen diferentes verbos que en determinado tiempo se apocopan. Acá, por ejemplo, mío va a ser mi alma, ¿sí? Yo puedo decir alma mía, ¿sí? Pero está atrás y es alma mía, pero lo paso adelante es mi alma. ¿Qué pasa con pienso, si no es mío, vamos a pensar en algo tuyo, ¿sí? Pesar tuyo, el pesar tuyo, ¿sí? Y ahí queda tuyo entero si está atrás. Pero si lo paso adelante, va a ser tu pesar. Juan y Juan. A ver, Natalia, ¿y cómo sería con el pasito?
porque tengo que demostrar que cuánto después del sustantivo se queda intacto, pero cuando lo paso adelante cambia. Esa es la idea del apócope, como recién les di el ejemplo con tuyo, tú, ¿sí? O mío, mí. ¿Cuánto te...? Claro, pero ahí no está el sustantivo. Fíjate que en ninguno de esos está el sustantivo. Inclusive cambia el valor, ¿sí? Porque una es una oración sobre una cosa y otra es sobre otra. En cambio, con mal camino y camino malo, ¿sí? Puedo utilizar diferentes significaciones, pero está difícil, sí, está difícil. Está difícil, no. Ahora no se preocupen, no se preocupen. No, es algo que es solamente para ir pensando y buscando en nuestra cabeza las palabras que conocemos, ¿sí? Sí, no, está difícil, no se preocupen por eso. ¿Vos querés decir otro? No. Y también pronombres, su, suyo, su libro, el libro suyo. Rebobine, más o menos. Rebobina. Sí, por ahí estamos. Bien. Acá, por ejemplo, tenemos la clasificación de los sustantivos. Yo De los este es de los adjetivos. Esto no lo vamos a tomar como tal, o sea, nosotros no le vamos a pedir que ustedes dividan en calificativos relacionales adultos. No le vamos a pedir. Queremos que sepan que existen y que esto es lo último que están dando, por lo menos en las cátedras, incluso de la Universidad Nacional de acá, de la UBA, ¿sí? Es este tipo de clasificación la que trabajan. Claro, que es una nueva clasificación a la que no estamos acostumbrados porque nosotros aprendimos otro tipo de clasificación. Pero entonces, para que tengan más o menos sí, una idea Una de idea, sí, una base, una ¿sí? base. Pero nosotros no le vamos a pedir, dame 3 ejemplos de relacionales, demostrame por qué es un... No, en la universidad sí, acá no hace falta porque no es lo que nosotros necesitamos ahora, ¿sí? Si ustedes van a seguir estudiando, seguir capacitándose, sí, sí es conveniente, pero ahora, con lo que nosotros estamos aprendiendo, no es necesario en este momento. Después, sí, si ustedes se siguen formando, sí va a ser necesario. Por ejemplo, los calificativos indican cualidades o propiedades del sustantivo. Bueno, valiente, inteligente, ¿sí? Son cualidades, si yo pienso, son cualidades, son propiedades, ¿sí? Pueden estar antes o después del sustantivo. Además, presentan valores opositivos. Alguien que es bueno, lo contrario puede ser alguien malo. Valiente, cobarde. Inteligente, ignorante, ¿sí? Lindo, feo. Y se cuantifican o gradúan. Yo puedo decir que alguien es muy lindo, es lindísimo. Puedo decir que alguien es poco valiente, o sea, lo gradúo para menos. Puedo decir que algo es muy bueno, súper inteligente, ¿sí? Puedo ir dándole graduaciones. Y a todo esto le puedo encontrar, como estamos diciendo, valores opositivos, ¿sí? O polares también se le dice. Bien, los relacionales son diferentes, porque si yo digo que los calificativos se pueden mover de lugar, yo digo un valiente hombre, un hombre valiente, ¿sí? O una valiente muchacha, una muchacha valiente, los relacionales no van a poder hacer eso. Los relacionales se encuentran ubicados siempre de manera postnominal, es decir, después del nombre. Indica que el sustantivo pertenece a una clase o un grupo concreto. Por ejemplo, ahí tenemos lo que nosotros antes conocíamos como gentilicios, ¿sí? Decimos, por ejemplo, el jarrón paraguayo, por ejemplo, ¿no? El jarrón chino, el jarrón turco, el jarrón boliviano, son todos de procedencia, ¿sí? Y no lo puedo poner adelante, si lo pongo adelante me queda feo. El boliviano jarrón, nadie dice eso, ¿sí? Me cuesta mucho pasarlo adelante. Pertenece a un grupo concreto. ¿A qué grupo? Y justamente del que viene el sustantivo, que es Bolivia, Paraguay, ¿sí? China, Turquía.
Dentro de esta categoría de entidad se encuentra el sustantivo al que califican, ¿sí? Si yo digo, por ejemplo, paraguaya es Paraguay, si digo turística es turismo, ¿sí? Si digo, por ejemplo, económico es economía, porque también puedo hablar de diferentes ciencias o disciplinas. La crisis económica, yo no digo la económica crisis, ¿sí? Decimos la crisis económica. ¿Y con qué se relaciona económica? Con economía. Buen día, profe. Una pregunta. ¿Medio ambiente, medio acuático puede ser un relacional? ¿Cómo? Perdón, no ¿Medio entendí. ambiente, medio ambiente puede ser un relacional? Medio ambiente es un sustantivo. Ambiente no corresponde entonces. No, porque ambiente es Y sustantivo. es completo. Si ambiente es un relacional, ¿con Entiendo. qué sustantivo se estaría relacionando? No, entiendo. Tiene que Porque ser siempre origen. No, Claro. no, pero aparte es un sustantivo, Completo. Sí, sí, comprendo. medio ambiente es un sustantivo, por lo tanto no puede modificar a otro sustantivo, ¿sí? Bien. el otro ejemplo, Y no sé Pero si sabes se que tenés puede, un relacional ahí, tenés preguntaría, medioambiental, o sea, medio ahí ambiente, está, eso podría ser, eso preambiental, justo por estaba por ejemplo. decirlo. Claro, estaba Ambiental por sí decirlo. es relacional. Ok. ¿Y qué pasa en comunidad internacional de repente? ¿Ahí podría funcionar como relacional? ¿Cómo? Perdón, no entendimos el ejemplo. Ay, disculpa, perdón, voy a subir un poco el volumen. No, sí, solo estoy pensando en algunos ejemplos, como comunidad internacional podría ser, no Comunidad internacional internacional. Internacional sí, sí, podría, ok, por bien, nación. claro, ok, que tiene pensando en prefijo esos inter, detalles. Tiene el prefijo nomás, pero viene de nación, ¿no? Claro, Internacional, tipo institución internacional, organización internacional. No decimos internacional claro, institución, no lo claro. decimos. O crisis internacional, decimos Ahí, internacional ahí crisis. podría también. Tampoco lo Religiosa puedo también. decir. Fíjate que después dice, ¿no? Que no los podemos utilizar de manera comparativa o superlativa y por Sí, lo tanto no pueden graduarse, ni tiene valores opositivos. No hay nada opositivo a internacional. O sea, a claro. veces nosotros en cuestiones culturales creemos que lo contrario a internacional puede ser provincial, por ejemplo, o pero nacional. no son valores opositivos, son diferentes estratos nada más, ¿sí? No puedo graduarlo, yo no puedo decir, es súper internacional. Por ahí se dice, ¿no? Pero como una manera de exacerbar o elevar algo, pero no está bien, no es correcto. Yo no puedo decir que algo es súper internacional. Es internacional, ya. No puede ser más internacional, ¿sí? O menos internacional. Es internacional. Y justamente, por ejemplo, internacional viene de un ámbito concreto, de un sustantivo del que proviene, que es nación. Por último, tenemos a los adverbiales. Los adverbiales suelen estar antepuestos al sustantivo. Si nosotros decíamos que los relacionales estaban después del sustantivo, los adverbiales están antes del sustantivo. No son graduables, en eso se parecen mucho a los relacionales. Además, poseen un significado similar al de los adverbios, por eso se llaman adverbiales, ¿sí? Es decir, no denotan rasgos que caracterizan al sustantivo, sino que designan nociones locativas, temporales o modales. Por ejemplo, yo puedo decir último, ¿sí? Actual, bienal, frecuente, modal probable, seguro, ¿sí? El probable encuentro de, no sé, dos tenistas, ¿no? Probable encuentro de Berdych contra Nadal, ¿sí? ¿Quién sabe de tenis me está diciendo que Berdych está retirado? Sí, pero no se me ocurrió otro. Así que, bueno, yo podría utilizar ahí el adverbio. Última, sí, por ejemplo, yo puedo decir, la última llamada que tuve con Margarita fue ayer, ¿no? La última llamada, yo no digo la llamada última, fíjense que me cuesta mover de lugar el adverbio, ¿sí? Y yo no puedo decir que algo es muy último, o súper último, ¿sí? O poco último, no tiene graduación, yo no puedo graduarlo, ¿sí?
Lo mismo que actual. Depende con el sustantivo que le uses, ¿sí? Por ahí actual nosotros solemos también moverlo, pero hay que ver con qué sustantivo, en qué situación, ¿sí? Bien, estos son justamente los tres niveles, los tres criterios para revisar cómo podemos ir modificando semánticamente o cómo se presenta, o inclusive nosotros podemos recategorizar al adjetivo, ¿sí? Pero no nos vamos a meter en eso, solamente queremos que sepan que existe y que son esto, ¿sí? Y nos interesa que sí reconozcan El adjetivo. el adjetivo, pero esta clasificación No le vamos a pedir eso, pero sepan que existe. Bien, después, esto es un pequeño ejercicio para ir bien, ¿sí? Nosotros vamos a ir justamente viendo cómo se van formando sintácticamente los adjetivos. Ahora solamente pedimos que ustedes reconozcan, ¿sí? Que reconozcan a los adjetivos que están ahora en pantalla y después vamos a ver cómo se analizan sintácticamente. Bien. Martina es una muchacha muy amable. ¿Cuál sería ahí nuestro adjetivo? Amable. Bien, amable, Muy bien, veamos el chat. amable. Muchacha, Natalia, ¿por qué muchacha sería un adjetivo? Martina y muchachas son sustantivos. muchacha es un sustantivo, pero entiendo por qué decís que lo califica. O sea, en realidad está diciendo lo que es, no es una calificación, sino que dice lo que es, y eso es un sustantivo, decir lo que es alguien, ¿sí? Por ejemplo, si digo Martina es mujer, es una mujer muy amable. Mujer no está calificando a Martina, sino que está diciendo lo que es. Acá decir Martina es una muchacha, está diciendo que es una mujer joven, ¿cierto? ¿Sabes qué pasa? Que nosotros, por ejemplo, si decimos Martina, inclusive cuando habíamos pensado en esta oración pensamos en chica. Y después llegamos a la conclusión de que, y al consenso de cambiar muchacha por chica, porque chica sí es un adjetivo. Si yo le pongo, Martina es una chica muy amable, sigue estando bien, pero ahí hay algo que es mucho más difícil de entender, y es que a veces el adjetivo funciona como sustantivo, en el caso de una chica muy amable. Pero como ese no es el punto, lo cambiamos, y nosotros solamente queremos que ustedes reconozcan acá el adjetivo, y el adjetivo, el único que está acá es amable. Pero sabes que está muy bien esta confusión, porque nos lleva a pensar justamente si hay muchacha está calificando o está diciendo lo que es, no es lo mismo, ¿sí? Acá está muy bien. Entonces, el adjetivo presente en esta versión es amable, ¿sí? En la versión solamente hay un adjetivo, diferente a lo que va a suceder en la segunda. Interesante, histórico. Histórico. Y tengo un problema con he visitado, profe. Acá está, es un participio. Generalmente los participios acá podrían funcionar. Bueno, acá está con verbo, es un compuesto. No, acá es verbo. Interesante e histórico. Interesante e histórico. Sí. Sí. He visitado un tiempo compuesto, está conjugado el verbo y pertenece al tiempo compuesto, ¿sí? Por eso Sí, no puede Sí, ser, sí. en este caso, no puede funcionar como adjetivo. Es un verbo. Sí. En este caso sí, pero en otro contexto oracional sí podría ser un adjetivo, sí, pero en este caso no. Bien, y después tenemos ella y yo haremos nuestra última entrega hoy. Última. Última. Muy bien, Ese es un adverbial. muy bien. Es un adverbial, muy bien. Es un adjetivo adverbial.
Concepción es una queridísima colega de este instituto provincial. Queridísima y provincia. Instituto provincial. Queridísima y provincial. Queridísima y provincial. Sandra, ¿por qué colega? Colega en realidad es un sustantivo, ¿sí? Acá justamente es lo mismo que pasa con muchacha. Está diciendo lo que es, no calificándola. Es diferente si yo digo, es una colega muy buena. Ahí sí, le está dando una calificación al tipo de colega que ella es. Pero en este caso, colega no es. Fíjate que a colega, si fuese un adjetivo, yo le podría poner un sustantivo. Y no le puedo poner un sustantivo. Lo intento, o sea, intento en mi cabeza, por ejemplo, decir mujer colega, hombre colega, y no le puedo poner, ¿sí? Y entonces, ahí a veces, si yo intento, si es un sustantivo, yo le puedo poner un adjetivo. Es así, van de la mano. Pero si es un sustantivo, yo no le puedo poner otro sustantivo. Y ahí es cuando me doy cuenta que choca y no puede ser. Pero entiendo que ahí con es nos da como esa duda, ¿sí? No hace falta que pidas disculpas, es súper normal. No saben la cantidad de veces que yo puse mal esto antes de aprender, ¿eh? Porque cuando yo estaba en la carrera, ay, rojo era todo, porque hasta que yo aprendí pasaron oraciones, así que es normal. Es normal y está bueno que lo digas, entonces, Claro, pues si no te quedas con la duda y vos decís, uy, bueno, después en el examen, creo que está bien, y no. Entonces mejor ahora, aprendemos ahora y nos va re bien después, ¿sí? Bien, muchas gracias. Vamos entonces al nivel sintáctico. a las funciones del adjetivo, ¿sí? El adjetivo, al igual que el sustantivo, dentro de la oración, ¿sí? En el análisis sintáctico va a cumplir algunas funciones. El adjetivo entonces se caracteriza por modificar siempre a un sustantivo con el cual va a concordar en género y número. Este adjetivo puede complementar al sustantivo de dos maneras, directamente o indirectamente, ¿sí? Y esto es lo que decía la profe anteriormente, que de acá es la idea esta de modificador directo, ¿sí? Si era adjetivo, indirecto si tenía ya de por medio una preposición, un sintagma preposicional, ¿sí? Entonces, directamente es cuando está antepuesto o pospuesto el sustantivo y cumple la función de atributo, ¿sí? Olvidémonos no de modificador directo, ¿sí? Es atributo. Por ejemplo, alto porcentaje, porcentaje alto, ¿sí? Y va a complementar al sustantivo indirectamente cuando tenemos un verbo de por medio, ¿sí? Y el adjetivo puede ser cumplir la función de predicativo. Juan está triste, María es alegre, ¿sí? Recordemos que el sustantivo también podía cumplir la función de predicativo, quizás por ahí es la confusión en los ejemplos anteriores con el verbo ser. Pero tanto el sustantivo como el adjetivo pueden cumplir la función de predicativo, ¿sí? Si es un adjetivo que está en el predicado, ¿sí? Y está calificando, describiendo al sustantivo que se encuentra dentro del sujeto, va a ser un predicativo, ¿sí? No quiere decir que todos los predicativos que estén en el que todos los adjetivos que estén en el predicado sean predicativos siempre, ¿sí? Ahora sí. Esta es una pequeña reflexión nomás que queríamos compartir con ustedes. El lenguaje es como un rompecabezas y cada pieza tiene cierta movilidad en la construcción del discurso. El lenguaje es un rompecabezas y a veces intentamos que algunas fichas entren, forzarlas y no entran y no es. Y como decimos, cada pieza tiene cierta movilidad, pero no es libre del todo, ¿sí? Y dentro de la construcción de un discurso es sumamente importante. Inclusive a veces cambiarle el lugar a las cosas cambia el sentido de lo que quiero decir.
No saber preposiciones a veces cambia lo que quiero comunicar, ¿sí? Y esas cosas son importantes. Por eso los alentamos, animamos a que continúen y se esfuercen, ¿sí? Que revisen los videos, que revisen el material, que practiquen. Si ustedes practican con otras oraciones, con otros textos, bienvenido sea. Y no Y- se asusten si no Sí. entienden, si dicen, bueno, esto me cuesta más. Pregunten, consulten. ¿Sí? ¿De los ejemplos? De los Ok. ejemplos. ¿Está? Esta- Supongo que era esta. ¿Alguna duda con algún adjetivo de estos ejemplos? Si no hay ninguna duda, si está todo bien, nos despedimos hasta la próxima clase y esperamos que hayan aprendido, que hayan entendido, y si les quedó alguna cosita en el tintero, por favor no duden en comunicarse, nosotros vamos a estar siempre disponibles, ¿sí? Muchísimas gracias y ojalá, todo es mentira. Eh, son nuevas, en realidad sí, son las mismas estructuras, son diferentes nombres. Los Eso nombres es, no van a cambiar. porque la estructura es la misma. La mirada es distinta y por lo tanto cambia el nombre, pero es la misma estructura. Y eso es lo grandioso de la gramática, ¿no? Bien, muchísimas gracias, un abrazo y mucha Nos suerte. vemos en la próxima. Chao, chao.